Hola, hola, muy buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver una forma opcional de cómo calcular el excedente del consumidor y del productor haciendo uso de franjas horizontales al momento de calcular el área que las representa. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando nosotros calculamos el excedente del consumidor mediante integral definida, lo que hacíamos era, en realidad, tomar como referencia un rectángulo vertical o una franja vertical en donde el ancho de esa franja vertical estaba o variaba en el eje Q, ¿cierto? En el eje de las abscisas. Y de esta manera nosotros podríamos indicar cuáles serían los límites de nuestra los límites de nuestra integral definida, ¿cierto? Recordemos, ¿no? Nosotros si quisiéramos calcular el área de esta región, tomando como ancho, ¿no? El diferencial de Q, aquí está el ancho diferencial de Q, eh, el área se calculaba restando la función superior, que en este caso está determinando la curva de la demanda, bien, menos la función inferior, que es la función constante P sub 0, que es la del precio del equilibrio, ¿cierto? Cuando nosotros representábamos f de q menos P sub 0 y la integrábamos desde q igual a 0, ¿no? Este punto hasta q igual a q sub 0, que es la cantidad de equilibrio, estamos calculando el área de esta región, ¿cierto? Diferencial de q. Entonces, de esta manera nosotros calculamos el excedente del consumidor, pero al ser un área, nosotros sabemos que también pudiéramos considerar rectángulos horizontales o franjas horizontales, en donde ahora el ancho de ese rectángulo, el de color verde, varía en sobre el eje P, ¿cierto? Por lo tanto, el ancho de nuestro rectángulo que estamos considerando sería el diferencial de P. Y la altura estaría dado por la función que se encuentra más hacia la derecha menos la función que se encuentra más hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, de esa manera también podemos calcular o establecer un límite, una integral definida que nos indique cuánto es el área de esta región. Veamos, la función que está más hacia la derecha eh, para esta región del excedente del consumidor es la que representa, sigue siendo la curva que representa la demanda, ¿no? F de P, menos, en este caso, a estar en el eje, ¿no? En el eje de las coordenadas, esto es 0, f de p menos 0, serían las funciones que vamos a integrar de dónde a dónde. Ahora, como el ancho que estamos considerando para nuestra franja de referencia está en el eje P, tenemos que buscar los puntos que están sobre ese eje, ¿correcto? Serían desde P sub 0 hasta A. Por eso que los límites de integración serían desde P sub 0 hasta A. ¿Bien? ¿De quién? Bueno, de la función que representa la demanda y diferencial de P, ¿correcto? Dejándonos esta otra alternativa para calcular el excedente del consumidor. La integral definida desde P sub 0 hasta A, ¿de quién? De la función demanda, pero ojo, en términos de P, diferencial de P, ¿de acuerdo? Nosotros cuando utilizamos esta ecuación, esta igualdad, ¿no? Para calcular el excedente del consumidor, aquí dentro la función que vamos a integrar tiene que estar siempre en términos de Q porque estamos diferenciando respecto de Q. Cuando querramos utilizar esta ecuación para calcular el excedente del consumidor, ¿no? Haciendo uso de esta integral definida, la función que vamos a integrar tiene que estar en términos de P porque estamos diferenciando respecto de P. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos ecuaciones, representan numéricamente el área de esta región, que ya sabemos es lo que representa el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? De la misma forma o de la misma manera, cuando nosotros calculábamos el excedente del productor, al ser una región, ¿no? Numéricamente está representado por esta región, nosotros lo que podemos hacer es uso de las integrales definidas, ¿cierto? Va de nuevo, si nosotros tomamos como referencia un rectángulo, una franja vertical, el ancho varía en el eje Q, por eso, diferencial de Q, ¿de quién? Bueno, si estamos diferenciando respecto de el eje de las abscisas, va a ser la función superior, la función constante P sub 0, aquí está, menos la función inferior, que es la que representa la curva de la oferta, G de Q. Notemos que aquí adentro está en términos de Q porque estamos diferenciando respecto de Q. ¿Y los límites quiénes serán? ¿Quién nos los da? Este eje, el eje Q. Entonces, ¿qué valores hay en esta región?
que determinan esta región en el eje Q. En el eje Q va desde cuando Q vale 0, desde 0, hasta cuando Q vale Q sub 0, que es la cantidad de equilibrio, ¿no? De esa manera nosotros utilizábamos integrales definidas para calcular el excedente del productor. Pero, lo dicho, por ser un área, podemos tomar como referencia más bien franjas horizontales o rectángulos horizontales. Ahora, el ancho de este rectángulo, de esta franja, está sobre el eje P, por lo tanto, vamos a diferenciar respecto de P. Y la altura de este rectángulo nos lo dará la función que está más hacia la derecha menos la que está más hacia la izquierda. La que está más hacia la derecha de la región que estamos queriendo calcular es la que representa la curva de la oferta, ¿cierto? Pero ojo que tiene que estar en términos de P. Aquí está, G de P menos, nuevamente, este de acá, por estar sobre uno de los ejes, sería 0, nos dejaría la siguiente igualdad como alternativa para calcular el excedente del productor. Desde este punto B, ojo, desde este punto B hasta P sub 0, ¿de quién? De la función de la oferta, en términos de P, porque estamos diferenciando respecto de P, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos las diferencias o hagamos algunas observaciones. Cuando nosotros calculamos el excedente del productor o del consumidor, diferenciando respecto de Q, lo de adentro, las funciones a integrar tienen que estar todos en términos de Q, y fíjate que tus límites de integración están en ese mismo eje, desde 0 hasta Q sub 0. Pero si quieres utilizar o integrar respecto de P, diferencial de P, tu función tiene que estar en términos de P y tus límites de integración van a estar sobre ese mismo eje, desde B hasta P sub 0. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ello al momento de querer utilizar uno u otra ecuación. Bien, a ver, veamos por aquí. Un ejemplo, la ecuación de la demanda para un producto está dado por Q igual a 90 sobre P menos 2. Podemos notar que este Q está en términos de P. Y la ecuación de la oferta Q igual a P menos 1. Nuevamente, Q está en términos de P. ¿De acuerdo? Determinar el excedente de los consumidores y productores cuando se ha establecido equilibrio en el mercado. ¿Cierto? Bueno, entonces, lo que podemos hacer nosotros es hacer un bosquejo de la gráfica de esas dos ecuaciones. Este es el eje Q, este es el eje P, y tenemos o representamos ambas ecuaciones. Nosotros sabemos que la función decreciente es la que representa la demanda, bueno, nos lo dice el enunciado, y también tenemos por acá la ecuación o la gráfica de la ecuación que representa a la oferta. Bien, como nos piden calcular los excedentes, lo primero que hay que recordar para calcular o querer utilizar las integrales definidas es hallar el punto de equilibrio, ¿no? El enunciado nos dice que el mercado está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a tomar o vamos a empezar calculando el punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Para ello, igualamos las dos ecuaciones, ¿no? Las dos funciones. Bueno, recordemos, este es el de la demanda y por acá tenemos el de la oferta. Bien, igualamos la oferta con la demanda y con ello vamos a obtener el punto de equilibrio, ¿no? P menos 1 es igual a 90 sobre P menos 2, 90 sobre P menos 2. Desarrollando esta ecuación racional, obtenemos dos valores para P. Como es un ejemplo de aplicación a la economía, vamos a tomar cuando el precio vale 9, ¿cierto? No nos vamos a quedar, descartamos este valor, ¿ya? Para P. Entonces nos quedamos cuando el precio es igual a 9, que sería el precio de equilibrio, podemos obtener la cantidad de equilibrio. Reemplazas este valor de P en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera, va a salir que la cantidad de equilibrio será 8. Por lo tanto, ¿ya? Verifícalo, esto de acá es 8 y este punto de acá es 9. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos nuestro punto de equilibrio y nos piden calcular los excedentes, tendríamos que indicar o ver cuál nos conviene utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad esto es un ejemplo aplicativo, voy a utilizar o hacer uso de franjas horizontales para calcular este área, ¿ya? Empecemos, por ejemplo, con el excedente del consumidor, ¿ya? Entonces sabemos que el excedente del consumidor numéricamente se representa con el área de esta región, ¿cierto? Bueno, vamos a colorear por aquí el área que hay para esta región. Vamos a ver, ¿ya? El área que está encerrado en esta región
es lo que nos representa numéricamente el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si hacemos uso directo, excedente del consumidor, habíamos dicho que era la integral de este punto, ¿cuánto era? Este punto era 8, la cantidad de equilibrio, y el precio de equilibrio nos resultó 9, ¿cierto? Ya está. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la integral definida, tomando como referencia franjas horizontales, tendríamos que averiguar cuánto es este punto, ya sabemos, vale 9, cuánto es el punto de intersección que está por aquí, vamos a llamarle A, porque la integral definida va a estar dado por desde 9 hasta, bueno, ese punto A, ¿de quién? ¿Te acuerdas? De la ecuación de la demanda. Bien, entonces la ecuación de la demanda, como mira, ya está en términos de P, es por eso que estoy eligiendo franjas horizontales, ya está en términos de P, pues simplemente lo coloco aquí, ¿no? Reemplazando 90 sobre P menos 2 diferencial de P. ¿Por qué diferencial de P? Porque, bueno, a ver, vamos a hacer referencia a ese rectángulo, esa franja horizontal. El ancho, el diferencial está en el eje P, diferencial de P. Este es el ancho y la altura nos lo da, en este caso, la ecuación que representa la demanda. Bien, entonces tendríamos que calcular esta integral y con ello estaríamos dando respuesta al excedente del consumidor. Pero para ello, primero hay que averiguar cómo o cuánto vale este punto A. Podemos notar que ese punto A es el punto de intersección que tiene la ecuación de la demanda con el eje P, ¿cierto? Es el punto de intersección de la curva demanda con el eje P. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos calcular la intersección con uno de los ejes? A la otra variable, que en este caso es Q, la igualamos a 0 y la reemplazamos en esta ecuación, ¿no? En la ecuación de la curva pedida o de la curva deseada. A ver, ¿cómo quedaría? En la ecuación de la demanda, que es esta de acá, la de verde, a Q hay que hacerlo igual a 0. 0 va a ser igual a 90 sobre P menos 2. De aquí fácilmente podemos despejar, el valor de P tendrá que ser 45, ¿cierto? Para dividir 45. Ya está, entonces este valor, bueno, en este caso el valor de A será 45, ¿cierto? El punto de corte será 0,45, ¿cierto? Entonces ya sabemos quiénes son nuestros límites de integración para el excedente del consumidor. ¿Correcto? El excedente del consumidor quedaría dado por la integral desde 9 hasta 45 de, bueno, 90 sobre P menos 2 diferencial de P. Bueno, y aquí sí, haciendo uso de las propiedades integrales, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo nos quedaría. El excedente del consumidor sería, a ver, distributiva, ¿ya? Distributiva, hay que hacer uso de todas las propiedades, ¿ya? A ver, sería 90 veces la integral diferencial de P sobre P. La integral de diferencial de P sobre P es logaritmo natural del valor absoluto de P evaluado en 9 hasta 45, ¿cierto? Menos, aunque pudiéramos hacerlo directo, ¿no? Bueno, he aplicado distributiva, lo mismo, ¿no? 2 veces la integral del diferencial de P, eso sigue siendo P, evaluado en 9 hasta 45, ¿correcto? Bueno, haciendo, bueno, logaritmo natural de 45 en 9, bueno, vamos a tener que hacer uso de la calculadora, a ver cuánto nos resulta toda esta integral. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ya, a ver, 72, a ver, vamos a ver. 8, bueno, redondeémosle a 2 decimales, quedaría aproximadamente 72,85. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el excedente del consumidor, haciendo uso de integral definida, pero tomando como referencia una franja horizontal, ¿correcto? Que es lo que habíamos mostrado al inicio, ¿correcto? ¿Cómo quedaría, por ejemplo? ¿Cómo quedaría el excedente del productor? Bueno, completemos nuevamente. Esto era cantidad de equilibrio 8, eje Q. Por acá teníamos que el precio de equilibrio era 9. Bien, ya habíamos calculado que esto era 45, pero ahora lo que nos interesa calcular es el área de esta región, ¿cierto? El área de esta región.
Entonces, ¿qué va a representar en este caso el excedente del productor? ¿Correcto? Pues ya está. Vamos a aplicar la fórmula o la igualdad que habíamos establecido. El excedente del productor se calcula mediante una integral definida desde, ojo, este punto, vamos a llamarle B, desde B hasta 9. ¿De quién? De la función oferta, ¿no? En este caso, la función que representa la oferta. Y la oferta aquí me dice está dado por P-1. P-1 diferencial de P. Nuevamente, ¿por qué diferencial de P? Porque si es que tomamos como referencia una franja horizontal o un rectángulo horizontal, ¿de acuerdo? Un rectángulo horizontal, podemos darnos cuenta que el ancho de ese rectángulo está sobre el eje P, por eso es diferencial de P. Entonces, mis límites de integración tienen que estar en este eje, este punto B, que de momento no sabemos, pero lo vamos a calcular, hasta el 9, aquí está, desde B hasta 9, ¿de quién? Simplemente de la ecuación que representa la oferta, pero mucho cuidado, tiene que estar en términos de P. Como justamente y el ejercicio se presta para ello, eh, la oferta está dado en términos de P, pues solamente coloco lo que representa dicha función. Bien, P-1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que hacer el cálculo también de esta integral, lo mismo, haciendo uso. Pero nos falta calcular B, ¿no? Entonces vamos a calcular primero B. Entonces B, ¿cómo lo calculábamos? Como es el eje, es el punto de intersección en el eje P con la ecuación oferta, ahora más bien en la ecuación de la oferta, a Q lo hacemos 0, y en la ecuación de la oferta nos va a quedar que 0 es igual a P-1. Entonces, ese punto de corte o el precio va a ser 1, ¿no? En otras palabras, bueno, nosotros le hemos llamado B, esto sería 1. Por lo tanto, el excedente del productor estaría dado por la integral desde 1 hasta 9 de P-1 diferencial de P, ¿no? Este es un poco más práctico, más sencillo de calcular su integral, es decir, su valor numérico. Usas todas las propiedades, ¿ya? Si quieres distributivas, ahora voy a aprovechar, ojo que son propiedades de integrales, eh, diferencial de P-1, ¿cierto? Y esto es directo, ¿sí o no? Sería P-1 al cuadrado sobre 2 evaluado en 1 y 9. A ver, ¿esto cómo quedaría? Bueno, el excedente del productor quedaría como 9 menos 1, 8 al cuadrado sobre 2. 8, 64 sobre 2 es 32 menos, evaluado en 1, 1 menos 1, 0, se hace 0. Por lo tanto, el excedente del productor será 32. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, nosotros hemos calculado o estamos haciendo uso de franjas horizontales para calcular el área de esta región que representa, bueno, en este caso el excedente del productor y lo hemos hecho para el excedente del consumidor. Bien, ¿qué pasa? A ver, vamos a suponer que queremos calcular, tiene que salir lo mismo, de hecho sale lo mismo, ¿ya? Solo para comprobar, ¿ya? Si hubiésemos tomado como referencia, bueno, vamos a hacer la comparación, verificar si es que efectivamente, ¿ya? Si es que efectivamente haciendo uso indistinto de los, en este caso, de las ecuaciones que hemos planteado, ¿ya? De manera indistinta, si es que resulta lo mismo, debería salir lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a tener que hacer espacio por aquí y vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar si es que efectivamente haciendo uso de la otra forma, ¿ya? Mucho cuidado y atento con lo que vamos a hacer. Vamos a querer calcular el excedente del productor, hallando el área de esa región, pero ahora tomando como referencia franjas verticales o rectángulos verticales. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría la fórmula o la igualdad para el excedente del productor utilizando integrales definidas? Como el ancho está en el eje Q, ya en el eje Q tendría que ser diferencial de Q, ¿cierto? Entonces es fácil. Desde 0 hasta 8, que serían mis límites de integración, ¿de quién? De la función oferta, lo voy a poner así, menos, perdón, aquí tiene que ser la función superior. La superior es el precio de equilibrio, ¿cierto? Que sería 9. 9 menos la función inferior, que es la oferta lo voy a dejar ahí,
diferencial de Q. Recuerda que si estás diferenciando respecto de Q y estamos utilizando franjas verticales, lo de adentro tiene que estar en términos de Q, ¿de acuerdo? Por eso es que todavía no le había colocado la oferta. La oferta está dada por esta igualdad. Vamos a trabajar primero ahí. Como la oferta me dicen que está dado por Q igual a P menos 1, ¿qué tiene que ocurrir? Como para utilizar esta integral definida que está respecto de Q, a P hay que despejarlo en términos de Q, ¿de acuerdo? Entonces P, la oferta nos quedaría Q más 1. Y es esta función la que vamos a usar en esta igualdad, en esta forma. Bien, mucho cuidado ahí. El excedente del productor sería desde 0 hasta 8, ¿de quién? De 9 menos Q más 1, diferencial de Q. Bien, veamos, el excedente del productor sería de 0 a 8. A ver, 9 menos 1 es 8, menos Q, diferencial de Q, entonces, ¿cómo nos quedaría? El excedente del productor sería igual, bueno, si quieres puedes utilizar lo mismo que habíamos hecho anteriormente, salvo que cuidado con el signo, ¿ya? O si no, utilizando distributiva, ¿ya? Mira, ahora lo voy a hacer aplicando distribución. La integral se va a distribuir, ¿de acuerdo? ¿Cómo te quedaría? Te quedaría integral de 0 a 8, de 8 por ser constante lo podemos sacar, diferencial de Q, menos lo mismo, integral de 0 a 8, nos quedaría Q diferencial de Q. Aplicando las propiedades y las definiciones, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría ¿qué cosa? Integral de la diferencial de Q, pues nos queda simplemente 8 veces Q, evaluado en 0 y 8, menos por aquí Q al cuadrado sobre 2, evaluado en 0 y 8, ¿no? Puedes hacerlo uno solo, ya dependiendo cómo quieras resolverlo, el resultado va a salir o debe salir lo mismo. ¿De acuerdo? A ver, aquí cómo sería. Sería el excedente del productor nos quedaría de la siguiente manera. 8 por 8, 64, ¿ya? Menos 0, menos, a ver por aquí cómo nos quedaría. 8 por 8, 64, entre 2, 32, menos 0, ya está. El excedente del productor sería 64 menos 32, que también es 32. Y podemos comparar, podemos observar, efectivamente sale lo mismo. ¿De acuerdo? Si lo hacemos haciendo uso de franjas horizontales, pues sale 32. Si lo hiciéramos haciendo uso de franjas verticales, en este caso lo hemos hecho de color rojo, también sale 32. Entonces podemos verificar que efectivamente sale lo mismo. Bueno, ya queda como quien lo practicas tú, practicas todas tus propiedades integrales, verificar que, ¿cuál nos quedaba? Ah, ya, la del excedente del consumidor, ¿no? Para que lo puedas comprobar haciendo uso de franjas, bueno, verticales, ¿no? Que es la que normalmente o se suele utilizar, pero hacemos nuevamente esa observación. Cuando vayas a utilizar las franjas verticales, lo de adentro tiene que estar en términos de Q, ¿ya? Yo utilicé horizontales porque me lo daban en términos de P.